Gracias, diputada presidenta. Antes de referirme al fondo del proyecto de ley de expropiaciones, quiero hacer un comentario a propósito de algunas manifestaciones que han hecho algunos compañeros en torno al rol de algunas instituciones con respecto a la Asamblea Legislativa. Señora presidenta, veo con preocupación cómo cada día viene creciendo más una actitud en el sector público de ignorar a la Asamblea Legislativa. Cómo los jerarcas se dan el lujo de no contestar cartas de diputados en las que se solicita información. Cómo se dice que la información es confidencial o que tiene que solicitarla una comisión investigadora. Me parece una barbaridad que pueda estar pasando eso, porque es una limitación a las potestades del primer poder de la República, a las potestades de los diputados, que no deben de tener ningún límite cuando de información pública se trata de lo que se está requiriendo en diferentes instituciones. Hemos tenido varias experiencias. En la Comisión de Ingreso y Gasto Público hemos visto cómo a varios diputados se le ha rechazado solicitudes de información. Al diputado Guevara Gut se le dijo en la Caja Costarricense del Seguro Social que la información relativa a salarios de empresas estatales no podía ser entregada a un diputado, sino que tenía que ser solicitada por una comisión investigadora. Al diputado Solís Falla se le negó información también en otra institución, me parece que tenía que ver con las universidades o con RACSA, en donde se le dijo que esa información era de carácter confidencial. Y si hoy en día nosotros permitimos que empiece a crecer ese sentimiento de que hay información pública, repito, pública, que se declara como confidencial y no tiene acceso a ella la Asamblea Legislativa por medio de los diputados que la soliciten, vamos a dejar a este país sin ningún tipo de control político. Yo he dicho en la Comisión de Ingreso y Gasto Público que debemos de solicitarle al directorio que en algún momento pueda hacer o una circular o comunicación de carácter general o una publicación en los medios, o bien que empecemos a acusar a los funcionarios con responsabilidades civiles por el incumplimiento de lo que es darle información a los diputados del Congreso de la República de Costa Rica. Y repito, estamos hablando de información pública, de entes públicos. No se ha tratado de solicitar información de carácter privada o de entidades privadas o particulares, y eso no lo podemos tolerar. Y ahora que se hablaba en una de las intervenciones de reacciones de algunas instituciones de enojo por eso, me parece que es un buen momento, diputada presidenta, para que usted lo valore con el directorio, si vale la pena o hacer una comunicación general a las instituciones o hacer una publicación, o pasamos ya a las vías de hecho, para las cuales tampoco me tiembla el pulso de recurrir y acusar a funcionarios en lo personal por su negligencia e irresponsabilidad, o bien de pasar a tener que hacer acciones diferentes dentro de las mismas instituciones. Pero bueno, hablando el día de hoy de la aprobación del proyecto de ley de expropiaciones, me parece que estamos dando un paso importante para apoyar la gestión que tiene que desarrollar este gobierno de Costa Rica. Durante los últimos años hemos visto cómo hacer una obra en Costa Rica es una labor titánica, casi imposible. Recuerdo en una oportunidad a la presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, visitando a un empresario en San Carlos para aligerar un proceso de expropiaciones. Eso, que habla bien de la diligencia de la presidenta de entonces, habla mal de Costa Rica. No puede haber un país en el mundo en donde una obra pública no pueda prosperar porque hay un particular que está impidiéndolo, porque no se le ha podido expropiar. En el derecho hay una situación muy clara. El derecho colectivo prevalece sobre el derecho individual. Cuando se trata del derecho de la sociedad y del beneficio de la sociedad, no puede prevalecer el derecho individual. Si el beneficio de la sociedad es tener una carretera o una autopista o un puente, eso no puede verse privado o limitado porque hay un derecho individual de una persona que es dueña de un predio o de una propiedad que no permite que esa obra se construya.
Y esta es una teoría en el derecho superada desde hace muchísimos años, que es el principio de la prevalencia de los derechos de la colectividad sobre los derechos individuales. Por otro lado, el principio de protección para el individuo, para la persona particular, para el privado, está en la compensación económica que se debe recibir. Porque si el Estado decide hacer una carretera que pasa sobre la propiedad o de una persona, está el derecho de la colectividad de que ese terreno tiene que cederse y el equilibrio a ese derecho, porque recordemos que todo derecho implica obligaciones, todas las obligaciones también implican compensaciones y que debe existir siempre un equilibrio en el derecho. El equilibrio para los derechos del particular está en que se le establezca una indemnización y que se le pague lo que vale su predio y que se le indemnicen los daños que pueda sufrir o en la desmejora que pueda sufrir la propiedad. Entonces no se trata de que a cambio de una autopista una persona tenga que perder su propiedad, se trata de que a cambio de una autopista una persona tenga que ser indemnizada por el Estado con el precio y el valor justo de esa propiedad, para que si bien va a prevalecer el derecho colectivo, también esté la protección a los derechos individuales. Esta ley de expropiaciones que estamos aprobando precisamente busca mantener ese equilibrio. Por un lado, la potestad imperial del Estado de decir por aquí va una obra pública, puente, carretera, parque, etcétera, de lo que se trate, la cual no puede tener ningún tipo de cuestionamiento ni de discusión por parte de los dueños de los predios, porque es la potestad imperial del ejercicio del poder por parte del Estado, que lo tiene que ejercer quien tiene en ese momento el ejercicio del poder de la República mediante el Poder Ejecutivo, o bien tratándose de una institución autónoma, el ICE, porque necesita pasar líneas eléctricas por esas propiedades. Es el ejercicio de ese poder imperial lo está garantizando la ley de expropiaciones que estamos aprobando, puesto que no se le ponen límites al Estado para que pueda proceder a realizar una expropiación. Pero a la vez esta ley que hemos aprobado establece un equilibrio, que es la garantía al particular que va a perder ese predio de que va a ser indemnizado con un precio justo, con el precio de mercado, para que no sea a costa de su patrimonio que los costarricenses podamos disponer de bienes. Ese es el elemento más importante que trae esta ley. Pero además es importante reconocer que estamos estableciendo un principio de celeridad, que si bien el particular puede no estar de acuerdo con el precio que se le va a pagar, ese particular puede ir a la vía judicial, discutir el precio y obtener una indemnización mayor. Pero esa discusión judicial no va a impedir que el Estado asuma y entre en posesión de los bienes expropiados. En otras palabras, el Estado va a fijar un precio. Si el particular no está de acuerdo con ese precio, tendrá la oportunidad de ir a la vía judicial a discutir lo que él considera que es el precio justo, en donde no tendrá límites para poder tener los peritajes, presentar las pruebas, demostrarle a los jueces que tiene un valor muy distinto al que dice el Estado. Pero mientras esa discusión se da, ya su propiedad ha sido entregada al Estado para que el Estado haga la obra. Entonces no vamos a atrasar las obras públicas mientras el particular defiende lo que considera su legítima indemnización. Y por el contrario, ya va a tener que disfrutar del monto fijado en el peritaje como parte de la indemnización, y en el momento en que termine la discusión judicial, en ese momento, si el resultado es a su favor y el Estado tiene que pagar una diferencia por el precio, la recibirá junto con los intereses correspondientes al periodo que ha transcurrido desde el momento mismo en que se tomó posesión de la propiedad hasta el pago efectivo del monto establecido por la autoridad judicial. De manera que aquí hay un equilibrio importante. Las personas entregarán la posesión del bien expropiado, recibirán el monto establecido por el Estado y tendrán la oportunidad de ir a discutir, y en el momento en que exista una sentencia recibirán la diferencia de precio si es que los jueces consideran que esa diferencia existe. Hemos establecido en esta ley un plazo de 15 días para que se desaloje el inmueble. Tenemos claro que una expropiación no se va a hacer de un día para otro.
las personas saben que van a ser expropiadas desde el momento mismo en que entran los topógrafos del Estado y que empiezan las mediciones, y tendrán la oportunidad y el tiempo para poder planificarlo. Pero si se trata de viviendas, para no afectar a los particulares, a no afectar a las personas que habitan una casa de la cual van a ser expropiados, hemos ampliado el plazo en esta nueva ley para que se le brinde 2 meses de tiempo para que pueda comprar la propiedad, instalarse, trasladarse y entregar la posesión del inmueble para que el Estado asuma y ejerza el derecho como propietario al haber tenido esa expropiación. Es importante también destacar, compañeras y compañeros diputados, que la ley prevé y le da la potestad al juez en el momento en que recibe la solicitud de expropiación y el monto del avalúo para definir si prima facie considera que ese avalúo que se ha establecido no coincide con precios que se han pagado anteriormente en la zona o en expropiaciones afines. Aquí el juez puede hacer una valoración previa, que de todas formas no va a ser la valoración final, pero el juez, por ejemplo, puede haber conocido toda la expropiación de una franja de terreno que va a permitir que se construya una carretera y puede encontrar que entre el pago a un predio y a otro hay diferencias sustanciales del valor que el Estado está estableciendo. Y ahí entonces el juez tiene la potestad de poder decirle a la administración: le devuelvo esta valoración, revísela, no estoy de acuerdo con ella, para que el juez entonces pueda hacer para que la administración pueda entonces sustentar el avalúo que fue establecido y decirle al juez: si bien es cierto, hay alguna diferencia con otras expropiaciones, esto obedece a X, B, C o D razones. Y entonces el juez podrá decir: perfecto, recibo el ajuste del precio, o acepto el precio como está, o en su lugar, si recibo el ajuste del precio, ordeno la expropiación, pongo el dinero a disposición del particular, del propietario o de los propietarios, para que definan si van a recibirlo o irán a establecer una acción judicial. Entonces estamos realmente protegiendo los derechos individuales y los derechos colectivos, que es casualmente el elemento más importante en el campo de las expropiaciones y en el campo de lo que es el poder imperial del Estado frente al derecho individual de las personas. Ahora bien, con esta nueva legislación le estamos dando ya un instrumento que le permitirá al Poder Ejecutivo poder desarrollar obra pública en Costa Rica. Y ojalá que este apoyo que los 57 diputados, porque se ha aprobado de manera unánime en los dos debates, este respaldo que le está dando la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo pueda ser aprovechado por el bien de Costa Rica, porque no podemos seguir teniendo nosotros carreteras de tercer mundo o de décimo mundo. No podemos seguir nosotros viendo que viene una ruta, viene una calle con 2 carriles y de un momento a otro empieza la fila porque entramos a un puente de un carril. Todavía da tristeza cuando uno vaya por San Mateo, don Juan Luis, cuando uno va por la carretera llamada del Aguacate a San Mateo, viene en una calle de 2 carriles y tiene que frenar por los puentes angostos. ¿De qué extensión? Algunos de ellos ni de 10 metros de longitud. Me animo a decir de menos longitud, que no se han podido ampliar a 2 carriles y que significan presas y cuidado, en el mejor de los casos, porque la posibilidad de los accidentes también es muy grande, porque sobre todo los extranjeros vienen sobre una calle de 2 carriles y de un momento a otro tienen que frenar porque entran a un puente de una única vía. Y ahí hemos tenido lamentables historias de personas fallecidas y de personas accidentadas que han quedado con lesiones precisamente por ese tipo de problemas. Ojalá que esto permita poder hacer pasos a nivel y que podamos hacer también túneles para que podamos evitar las presas que hay en muchos lugares en el país que se podrían solucionar con un simple paso a desnivel, y que podríamos aprovechar el conocimiento del ICE para hacer túneles con las necesidades del Estado para ampliar las carreteras. En fin, estamos dándole un instrumento importante
al Estado costarricense para que podamos modernizarnos y para que podamos avanzar a un país que tenga muchísima mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Cuando leíamos en los periódicos la existencia de más de 800 millones de dólares de fondos de pensiones que ahora pueden ser trasladados para inversiones en obras públicas, la verdad es que si sumamos eso junto con una ley de expropiaciones nueva, ágil, junto con un nuevo proceso contencioso administrativo, como nos lo dijo el procurador a cargo de las expropiaciones, no hay razón para que una apelación tarde más de 3 meses con la nueva legislación contenciosa administrativa. Debemos nosotros de esperar que en pocos meses podamos ver a un país con infraestructura de mundo moderno. Muchas gracias, diputada presidenta.